Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, donde fue la lectura de hoy. Primera de Pedro 1. Estaremos meditando sobre esta porción que fue leída hace unos momentos. Hace 8 días comenzamos una serie que titulamos El llamado divino. Y en esta serie predicaremos sobre 4 temas. El llamado divino se centra en primer lugar a toda la humanidad en forma de invitación, ¿verdad? Lo vimos hace 8 días, el llamado a la salvación. Y esta invitación, ¿verdad? Este llamamiento, el primer llamamiento en realidad es una invitación. Y es una invitación para todos los seres humanos. Es una invitación para el que tiene una religión, es una invitación para el que no la tiene. Es una invitación para el joven, es una invitación para el anciano, es una invitación para el enfermo, para el saludable, para el rico, para el pobre. Y la invitación es: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esa es una invitación. Ese es el primer llamamiento que Dios hace al hombre. Una vez que el hombre escuche ese llamamiento, ahora viene un segundo llamamiento. Una vez que el hombre escuche ese primero y atiende a ese llamamiento divino de sed salvos, una vez que el hombre atiende ese llamamiento, viene un segundo llamamiento, y es el que se le llama el llamamiento para los creyentes. Este ya no es para todo el mundo, este es para los que han respondido el primero, la invitación a ser salvos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos a Cristo por Salvador, le hemos confesado públicamente, así como hoy nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Lo hizo a través del bautismo, fue una confesión pública de su fe. Ahora los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador tenemos no una invitación, es un llamamiento, pero no es una invitación, es un mandamiento, y es el llamado a la santidad. Ahora, muchas veces la palabrita santidad, hermanos, se usa como santurronería. Hemos llevado esta palabra tan hermosa como la vamos a ver hoy. Es un atributo divino y lo hemos aterrizado a cosas que me atrevo a decir hasta absurdas. Por eso es que muchos creyentes están peleados con esta palabrita de santidad. Ay, no, esos santurrones. No, eso no es santidad, lo vamos a ver hoy. Pero la santidad tiene que ver ahora con un llamamiento divino, es un mandamiento. Los creyentes necesitamos vivir en santidad. Por naturaleza, la iglesia es diferente del mundo. Por naturaleza. Se espera que un creyente viva diferente, tenga un matrimonio diferente, forme a sus hijos de manera diferente, piense diferente, tenga prioridades diferentes, su moralidad sea diferente. Por naturaleza, el cristianismo es diferente de todo lo demás. Si nosotros tenemos dudas de cómo vive un cristiano, cómo debería ser, bueno, yo espero que hoy yo pueda responder, y esa es mi oración, ¿verdad? Que tenga la pericia para responder a esta pregunta: ¿qué es santidad? ¿Cómo vive un cristiano? Santidad, hermanos, no es cargar una Biblia, ¿verdad?, grandísima el domingo y traerla y saludar así, ¿verdad? Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde. Y hasta cambiar nuestra forma, ¿verdad?, nuestro tono de voz para que suene como más piadoso, más espiritual. O pensar que los que cantamos himnos como los que hoy cantamos, ¿verdad?, bastante solemnes, muy tranquilos. No, hombre, qué espiritual estuvo el servicio hoy, porque, oh Señor, ¿verdad? Y entonces, pero el otro domingo, ¿verdad?, que toca la batería, no, hombre, hoy sí no hubo santidad en la iglesia porque sacaron la batería, la guitarra eléctrica. Y luego no sé si han visto a José que hasta le hace así, Entonces ese día no fue tan santo el servicio, pero hoy sí. No, eso no es santidad, ¿verdad? Nosotros estamos aterrizando esa palabra y lo estamos menospreciando. El creyente ha sido llamado a vivir en santidad y no ha sido llamado, ¿verdad? La iglesia no ha sido llamada a vivir conforme al pastor quiere que vivan. El llamado a la santidad no obedece a elementos denominacionales.
Como por decir, los bautistas creen esto y los pentecostales esto. No, eso no es santidad. El metodista cree esto y el presbiteriano cree esto. O antes, ¿verdad? O el pastor Arturo quiere que seamos así, pero el pastor Mario así. No, eso no son llamamientos a la santidad de ninguna naturaleza. El llamamiento a la santidad tiene su fundamento en la palabra y se va a dar cuenta por el mensaje de hoy que no tiene que ver con ideas, no tiene que ver con gustos. Muchas veces las iglesias han llevado el tema de la santidad como que el varón, los hombres deben vestirse camisa manga larga, pantalón de vestir y así deben venir a la iglesia. Ah, no, es una iglesia santa. No, hermanos, no tiene que ver con eso. Otros grupos han llevado al punto como que la mujer debe vestir, ¿verdad?, una falda larga, sin aretes, ¿verdad?, sin joyas. Y entonces esa es una mujer santa, esa es una mujer piadosa. Bueno, yo espero mostrarles esta mañana, esta tarde, que no tiene que ver con eso. La santidad es un estilo de vida, no se fundamenta en aspectos externos primariamente, sino asuntos internos. Pero por si hay dudas, ¿verdad?, por si en alguno hay una duda de por qué debemos vivir en santidad, por qué Dios nos pide que vivamos en santidad, vamos a ir a su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Y voy a leer los primeros 12 versículos, ¿verdad? Vamos a estudiar muy rápidamente cuál es el fundamento para una vida santa. ¿Y qué es una vida santa? Eso lo vamos a estudiar en la segunda parte del mensaje. La primera parte, muy brevemente, ¿cuáles son los fundamentos para la santidad? La segunda parte de la enseñanza es ¿qué es vivir en santidad? Entonces, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, porque aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fundamentos para la santidad. ¿Por qué Dios pide que sus hijos, que su pueblo, que aquellos que le llaman Señor cuando oran? ¿Por qué Dios pide que su pueblo viva en santidad? Hermanos, no tiene que ver con si somos bautistas, tenemos más elementos, si somos presbiterianos, tenemos más, ¿verdad? Si llevamos 20 años en el Evangelio, entonces como que vamos acumulando la lista. No, hermanos, no tiene que ver
con elementos humanos, tiene que ver con Cristo. La santidad, cuando la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, no tiene que ver con un cristianismo aburrido, como que andamos así, ¿verdad? Todo el tiempo, ni levantamos la mirada porque somos piadosos, somos temerosos, y nosotros hablamos así porque somos cristianos. No, no tiene que ver con eso. La santidad tiene su fundamento. En primer lugar, debemos ser santos a causa de la elección divina. Eso dice el apóstol Pedro, que fuimos elegidos. Y a causa de esa obra divina debemos vivir en santidad. Número 2, a causa de la resurrección de Jesucristo. Cuando un creyente muere, ¿verdad? Y estamos ahí en el velorio y luego le vamos a sepultar, nosotros predicamos acerca de la esperanza, ¿verdad? Para la familia, para animarlo, para decirle, mira, Él va a resucitar, y nosotros nos aferramos a esa verdad a causa de la esperanza viva, pero no nos aferramos a una esperanza como diciendo, ojalá, ¿verdad? Ojalá que esté en un mejor lugar. No, esa no es la esperanza de los creyentes. La esperanza de los creyentes es que por la resurrección de Jesucristo, cuando un creyente muere, va a la presencia divina y que un día resucitará. Nuestra esperanza no es como, ojalá el Señor lo tenga en su gloria, porque qué buena persona era. Y me gusta lo que dice Pastor Arturo en los velorios, no hay muertos malos, todos son buenos. Abandonó a su familia, pero qué bueno era, ¿verdad? Golpeaba a la esposa, pero qué bueno era. No, hermanos, nuestra esperanza no descansa en esa bondad. Nuestra esperanza descansa en la resurrección de Jesucristo. También debemos ser santos a causa de la herencia espiritual recibida. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos entregó una herencia y Dios dice que es para nosotros, y es una herencia que no se puede corromper, es una herencia pura, es una herencia que no se marchita. Y Pedro dice, no es como el oro, como esa herencia que les heredan sus padres y que los hijos, ¿verdad?, terminan peleándose por el anillo, los aritos y demás cosas. Eso se corrompe. Pablo dice, el apóstol Pedro dice, lo que ustedes recibieron, no hay manera de que se pierda, no hay manera de que se corrompa. Ustedes ya tienen, cuando recibieron a Cristo, con Cristo recibieron una herencia. Por eso deben ser santos, por eso deben vivir diferentes, a causa de la preservación divina. ¿Sabe que el Señor nos guarda? ¿Sabe que nosotros creemos firmemente que Dios guardó a Víctor a pesar de lo que pasó? ¿Sabe que nosotros creemos que Dios guardó a nuestra hermana Luisa, que tal vez nos está viendo en este momento a pesar de lo que pasó? Porque hay algo mejor para los creyentes. No es esto, hermanos. A causa de la perfección recibida mediante las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, pero dice, si es necesario y tengan que ser afligidos, Dios lo va a hacer, porque Dios quiere perfeccionarlos y Dios los va a traer a prueba. Entonces, en medio de un valle de soledad oscuro y doloroso, Dios está haciendo algo extraordinario. Yo les aseguro, hermanos, que en unas semanas que esta situación para la vida de nuestros hermanos, Víctor, ¿verdad?, Caro, los hijos, yo les aseguro que la fe habrá crecido. Claro, en el momento de la noticia hay que correr a hospital, médico, seguro, y pareciera que ahí no está la fe. Pero invítelos a comer más adelante y va a ver cómo la fe ha crecido, ha madurado. Eso es lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Por eso debemos ser santos. A causa de la segunda venida de Jesucristo, creemos que Jesucristo un día va a regresar. Eso dice la palabra. Parece como, bueno, ojalá regrese. No, pero Él habló de su primera venida y vino, hermanos. De hecho, algunas familias ya están preparándose para Navidad. No estamos celebrando alguna fiesta familiar. ¿Sabe qué estamos diciendo? Que Jesucristo vino.
Y nos organizamos, ¿y a dónde vamos a pasar Navidad? Y ya entramos en esa fiebre, ¿verdad? Por causa de su primera venida. Pero hermanos, Él viene por segunda vez. Él va a regresar. Y cuando Él regrese, todo esto tendrá más sentido. A causa de la misericordia divina, los profetas que profetizaron, ¿verdad? Les fue revelado que ellos profetizaban por causa de ustedes, dice el apóstol Pedro. Así que fundamentos para la santidad no tiene nada que ver con gustos pastorales, no tiene que ver con exigencias denominacionales. Debemos ser santos por causa de la palabra. Ahora sí, ¿cómo viven los santos? ¿Qué es ser santo, hermanos? ¿Qué es ser santo? Vayamos entonces, en primer lugar, acciones para la santidad. ¿Qué es ser santo? En primer lugar, cultivar una mente sobria. Eso es ser santo, sencillamente, cultivar una mente sobria. ¿Pero por qué? Por tanto, ceñid los lomos, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si hay algo que nosotros encontramos en la palabra, es que el pecado distorsionó nuestra mente. Así que cuando venimos a Cristo, comienza un proceso de renovación de nuestra mente, una mente sobria, porque de allá afuera traemos una mente corrompida. Por ejemplo, Romanos, mire Romanos, vamos a Romanos por favor. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe dónde comienza la perversión? Aquí, en la mente. Y luego afecta nuestras emociones y luego vamos por nuestras acciones. ¿Cómo se ve esa distorsión? Produjo una idea corrompida acerca de Dios, la creación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Dios hizo a Adán y Eva y los puso como mayordomos de su creación? ¿Saben qué estamos haciendo ahora con la creación? La estamos destruyendo. Eso es lo que estamos haciendo con la creación de Dios. La estamos destruyendo cuando fuimos llamados a administrarla, a cuidarla. El hombre explota la creación para sus propios beneficios. Así se ve la corrupción de la mente, la naturaleza humana y la respuesta al Evangelio. ¿Y cómo se ve, cómo se manifiesta? Cuando la gente dice, somos productos del azar y sin propósito, pero ahí andan escribiendo libros sobre descubre el propósito en tu vida. Si fuimos creados sin propósito, ¿por qué gastar tinta en un libro tratando de descubrir el propósito por el cual fuiste creado? Pero así se ve esto. No hay razón, Dios, somos producto del azar, pero no pueden explicar. Hace tiempo tuve una conversación con una persona que de entrada me dijo, yo soy ateo, así. Ok, está bien, empezamos a platicar, no estábamos hablando de Dios, estábamos hablando de otros temas, pero salió el tema de la culpa y el perdón. Dije, de aquí soy. ¿Verdad? Porque tenía una profunda necesidad de culpa, de perdón por unas cosas que hizo en el pasado, carga con una culpa severa. Y en ese momento le dije, mira, en mi mundo, la culpa y el perdón definitivamente te asocian con Dios. Le digo, tú me acabas de decir que eres ateo. En tu mundo, ¿con quién asocias la culpa y el perdón? No dio finalizar la reunión en Zoom porque yo era el que estaba organizando esa reunión, pero se quedó. Le digo, ¿te das cuenta de lo que me está diciendo? En esa moralidad donde Dios no existe, tú clamas por una moralidad que solo Dios tiene respuesta. Le digo, porque si en tu mundo no existe Dios, la culpa que tú sientes es puro cuento. Y eso de que necesito que me perdonen es puro cuento porque Dios es el autor del perdón. Le digo, entonces, si vamos a hablar de la culpa y el perdón, ábrele la puerta a Dios. No hay más que hacer, a menos que tú tengas otra respuesta. Y bueno, por ahí estamos platicando. Pero buenas conversaciones, muy interesantes. No hay más allá de la muerte. No hay nada.
¿verdad? Todo acaba. Pero el que cree que todo acaba con la muerte en un velorio, se acerca a los dolientes y les dice que el Señor lo tenga en su santa gloria. Oh, pues si no crees en eso, ¿verdad? ¿Por qué usar un lenguaje donde que Dios lo tenga en su santa gloria? El sufrimiento es la prueba de la inexistencia de Dios. No, si Dios existiera, no habría hambre, ¿verdad? No habría guerras. Y no te hubiera pasado esto, tú que vas a la iglesia. Mira lo que te pasó. Si tu Dios existiera, ¿se da cuenta cómo funciona esto? Jesús solo fue un buen maestro, pero la palabra dice que no, que Jesucristo, que nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesucristo no comenzó a existir el día en que fue concebido en el vientre de la Virgen María. Necesitamos entonces, ¿cómo se ve la santidad? Se ve en el proceso de cultivar una mente sobria. El apóstol Pablo en Filipenses 4:8 nos dice que debemos analizar lo excelente, lo honorable, lo encomendable, lo que sea digno de alabanza. Es decir, tenemos que tener filtros en nuestra mente. No solamente aceptar, como ahora está de moda, meterse cualquier ideología porque hay que estar en la onda. No, miren lo que dice Pablo. Dice, no, ustedes tienen que poner un filtro, porque al rato van a andar ahí todos confundidos por andar abrazando cualquier ideología. Romanos 8:5, ¿cómo viven los hijos de Dios? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una buena pregunta es, esta semana, ¿qué ocupó la mayor parte de sus pensamientos? Romanos 12:2, no se conformen a este siglo. O sea, la santidad tiene que ver con que no te sientes cómodo con los principios del mundo. No te sientes cómodo con lo que otros lo abrazan y lo aceptan como... Porque yo lo he dicho, hermanos, estas ideologías en unos años van a pasar de moda. De verdad, hermanos, van a pasar de moda y se van a levantar otras. ¿Y qué harán los que van de moda en moda? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a vivir? Miren lo que dice la palabra, no se conformen, no, tienen que incomodarse con los valores del mundo, pero ¿dónde comienza? Con ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra, esta frase es que en ese tiempo se usaban túnicas largas y pues que no les permitían correr, moverse a cierta velocidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, así como cuando tienes que hacer algo rápido, levantan la túnica, te la ciñes, te amarras un cinturón, ¿verdad? Para moverte, para hacer algo. Pedro está diciendo, eso es lo que tienen que hacer con su mente. Tienen que, mire, diríamos en buen mexicano, pónganse las pilas, ¿verdad? Que no se los bailen a la primera, analícenlo. Pero es que nos los presentan tan educado que pues, no, sí hay que estar en la onda, pero no, la santidad se ve cuando cultivas tu mente sobria. Número 2, cultiva una vida de obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, una buena manera de saber si yo soy santo o no es medir el grado de mis deseos anteriores. ¿Me siguen controlando? O gracias a Dios ya puedo luchar con ellos. El pecado distorsionó nuestra voluntad. Romanos 3:10. Vamos a ir a Romanos, por favor. Romanos 3. Lo voy a leer para ir avanzando. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Ahora, estamos hablando lo bueno delante de Dios, porque bueno delante del otro todo mundo lo hace. Aquí estamos hablando que la palabra dice, no hay quien haga lo bueno delante de Dios. No hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. ¿Sabe qué hizo el pecado? No solo distorsionó nuestra mente, distorsionó nuestra voluntad
y esa voluntad distorsionada produjo una reacción opuesta a la voluntad divina y un rechazo a la santidad de Dios. O sea, pues ya cada quien que viva como quiera. Miren, esto que está de moda, que cada quien viva como quiera, si a alguien se le atraviesa sacar un arma y matar a medio mundo, déjenlo vivir como quiera. ¿Por qué solo en gustos? ¿Por qué no también cuando se atenta con la vida del otro? Si déjenlo vivir como quiera, ¿verdad? ¿Por qué peleamos por la justicia? ¿Por qué hay manifestaciones sobre los derechos humanos? Si déjenlo vivir como quiera, pues entonces cada quien es libre de hacer lo que quiera. Ah, no, pero para eso están los derechos humanos. ¿Se da cuenta de la incongruencia de nuestro mundo? Una distorsión intencional de la verdad. La Biblia dice que en la conciencia de cada ser humano hay evidencia de que Dios existe. La tercera, adaptación a los estándares morales creados por la sociedad. O sea, los cristianos, para que seamos aceptados, hay que estar en la onda. Y como muchos cristianos no toleran que les hagan el feo, pues se ponen en la onda, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Cultivar una vida de obediencia es parte de la santidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Por eso es que ya no cabe el decir, pues yo soy así, seguro Dios me acepta como soy. No, Dios no te acepta como eres. Eso es algo que nosotros nos hemos inventado. La Biblia aquí dice, ya no se conformen como eran antes, ya no vivan como eran antes. Eso de que Dios es amoroso y que Él me acepta como yo soy, aunque yo vaya a la iglesia el domingo y viva como pervertido de lunes a sábado, y que Dios, porque es todo amor, me acepta y Él no rechaza a nadie, no, ese es un cuento que nosotros nos hemos metido en la cabeza. La palabra dice, ya no se conformen. Entonces, hermanos, así se ve una vida de santidad. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Ya se dio cuenta quién es el parámetro de la santidad? ¿Verdad que no es la iglesia? ¿Verdad que no es el pastor? ¿Verdad que no son los gustos de una persona? ¿Verdad que ser santos es un mandamiento y no es una invitación? ¿Verdad que el llamado a ser diferentes en medio de una sociedad degenerada, y como Pablo lo dice en Filipenses 2:12, maligna y perversa, en medio de esa degeneración, el creyente es llamado a vivir diferente? No somos llamados a encajar, hermanos. 3, cultivar el temor reverente. Primera de Pedro, estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí. Dice el 17, y si invocáis, 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe que muchos cristianos no hacen ciertas cosas porque piensan que Dios está así con el hacha desde allá arriba? Como que listo para el primer error y entonces deja caer su hacha. Muchos cristianos entonces no hacen cosas porque se imaginan a un Dios que está allá arriba y listo para meter el hacha a los que se porten mal. Pero eso no es santidad. Entonces viven una vida de apariencia obediencia. O sea, no son obedientes, sino viven una vida de aparente obediencia, porque mejor no hago esto porque me vaya a hacer. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pedro cuando él dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tiene que ver con esto, hermanos. Nuestra conciencia ha sido corrompida. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:2. Estamos muy cerquita. 1 Timoteo 4:2. Unas hojas hacia atrás de donde estamos.
Y voy a leer del 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hoy casarse ya es como de retrógradas, ¿verdad? Entre los jóvenes es como: ¿a poco tú todavía piensas en casarte? ¿A poco tú todavía eres virgen? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a ir a Tito 1:15, un poquito más adelante de donde estamos. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Esta distorsión del temor reverente, cuando hablamos de que tenemos que tener temor reverente, tiene que ver con esto: estar conscientes de la presencia divina. Por ejemplo, muchos no dirían algo contra Dios abiertamente, no lo dirían, no blasfemarían contra Dios. Pero ¿saben qué piensan en su corazón? Que Dios no es personal, que si existe, no tiene nada que ver conmigo. A eso estamos diciendo: anden con temor, tengan presente siempre a Dios. Dios no es una deidad allá, ¿verdad?, alejada, irada y que hay que calmar a través de sacrificios. No, Dios es un ser personal. No hay tal cosa como el infierno está aquí. Recuerdo una vez aconsejando a un matrimonio, no creyentes, pero ella estaba tan enojada con su esposo que me dijo: si existe el infierno, adivine quién es el diablo. Ayer concluimos una consejería prematrimonial. Los chicos se casan 12 de noviembre. Y hablamos de lo hermoso que es el matrimonio. Con eso cerramos, ¿verdad? De lo bonito que es. Para alguien que está en el hospital pensará que ese es el infierno, pero no, ¿verdad? Como ya sacamos a Dios de nuestra ecuación, el infierno es esto. La muerte de Jesús no tiene efecto sobre mi existencia, cuando la palabra dice que Él fue elegido antes de la fundación del mundo para derramar su sangre a favor de los hombres. Y 4, con la muerte del ser humano deja de existir. Ya, cuando el ser humano muere, ya ahí termina todo. Pero ¿sabe que no es cierto? Porque en el corazón del hombre hay un deseo de trascender. Por eso es que en las religiones sí existe el más allá. No solo estamos hablando del cristianismo, estamos hablando del hinduismo, estamos hablando del islam, estamos hablando de otras religiones donde el más allá sí existe, y la razón es que nos negamos a que esto sea lo último, aunque sea una vida terrible, nos negamos a pensar que esto es lo último. Es decir, el que está sufriendo se aferra a esa verdad de que más hay algo mejor, porque anhela en su corazón tener algo mejor. Si en esta vida no fue posible eso mejor, por lo menos en esa vida que algo bueno venga. Y al que le ha ido bien, se aferra a esa verdad de que hay algo bueno, porque espera recibir algo mucho mejor que en esta vida. El temor al Señor se refiere a una actitud que lleva a una persona a abandonar la necedad pecaminosa y buscar el comportamiento éticamente correcto, sabiendo que Dios juzga y controla soberanamente las consecuencias de todas las acciones morales. Así que cuando el apóstol Pedro dice: miren, vivan con un temor reverente,
¿verdad? Mientras se conducen en esta vida, no está diciendo sean santurrones, no, está diciendo tengan conciencia de la vida que tienen. Piensen en Dios, mediten en Dios, en su palabra, tengan temor de Dios, pero no ese temor que nos hace, ¿verdad? Que nos quita el gozo y nos quita la paz. ¿Cómo viven los santos? ¿Verdad? Cultivar el amor ágape. ¿Cómo se puede vivir en santidad? Cultivando el amor ágape. El pecado distorsionó nuestros afectos. El pecado distorsionó la manera en que nos relacionamos. Aquello hermoso, como le explicábamos ayer a estos chicos que se van a casar y que les decíamos que la intimidad sexual fue algo que Dios diseñó y dijo, esto no, hombre, está buenísimo. Y les decíamos, la intimidad sexual delante de Dios es tan maravillosa que Dios, como dice el hermano Max Camacho, no se sale de la habitación cuando los cristianos tienen relaciones sexuales. Y me atrapó la respuesta de este chico y él dijo, wow, eso lo cambia todo. Claro, claro, hermanos, porque aquello que ha sido deteriorado por el hombre sigue siendo santificado por Dios, aunque esté pervertido en este tiempo. Pero el pecado distorsionó nuestros afectos. Mire Marcos 3:5, vamos a Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos 3. Vamos a ir aquí. Marcos 3:5, por favor. Yo me fui a Mateo, pero es Marcos. Dice así. Otra vez, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces, mire lo que está pasando. Estaban en el templo, estaban en la sinagoga. Pareciera que los que estaban en la sinagoga eran hombres piadosos, eran hombres que amaban al prójimo. Cuando entró Jesús, esto fue lo que sucedió. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, porque ellos estaban más sobre la ley que sobre la compasión, entristecido por la dureza de sus corazones. A esto quería llevarlos, hermanos. Nuestros afectos han sido corrompidos. Necesitamos que Él y su palabra cambien nuestros afectos. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Porque dice Primera de Pedro 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Significa que nuestros afectos han sido y ahora hay un culto al ego. ¿Y cómo se ve el culto al ego? Lo podemos ver, desechando pues toda malicia. O sea, hubo una alteración de las virtudes con fines egoístas. Si puedo derribarme a uno para obtener algo, lo voy a hacer. Si puedo dañar a mi prójimo y con dolo, bienvenido, ¿verdad? Si puedo minar la vida de otro cristiano para yo decirle, mira, yo estoy bien con Dios y tú no, lo voy a hacer. ¿Sabe qué estamos mostrando con eso? Afectos corrompidos. Pero ahora los santos desechan la malicia. O sea, esta primera parte. 2, hubo una alteración hubo la creación de una nueva moralidad con fines perversos, ¿verdad? Desechen toda malicia, todo engaño, ¿verdad? Todo engaño. No se escuchan tanto los testimonios de hombres y mujeres que cayeron víctimas de todas estas ideologías y que años después tienen que pagar las consecuencias. No se escucha tanto, pero qué tremendo.
Es mi cuerpo, es mi decisión, aunque 30 años después esté viviendo con culpa y dolor. También, ¿verdad? Desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía. Un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio de la sabiduría por la sagacidad. Una vida de apariencias, hipocresía, alteración desmedida. Una alteración desmedida debido al bienestar del otro, envidias. Y no tolero que traiga casa, que ya compró casa, que le esté yendo bien al otro. No se tolera, se llenan de envidia. Y los santos, dice el apóstol Pedro, los santos desechan esto. Hay un daño intencionado a la reputación de otra persona, detracciones. Los santos batallan con esto, alejan esto de sus vidas. ¿Cómo podemos nosotros cultivar el amor? Número 1, examinando la motivación detrás de cada acción. Lucas 11:42. Vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas 11:42. Dice así: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Miren lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Claro, no está descartando lo primero, ¿verdad? Porque Él dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, hermanos, lo que el Señor les estaba diciendo, Dios no se deja guiar por sus acciones tanto como por sus motivaciones. ¿Sabe qué valora este mundo? Las acciones. Aunque sean movidas por actos perversos, el mundo aplaude las acciones. Número 2, ¿verdad? ¿Cómo podemos cultivar el amor? El testimonio externo de la interacción con mis hermanos en la fe. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. La pregunta es, de tu relación con tus hermanos en la fe, ¿qué opinan los otros? Los otros dicen, no hombre, yo quiero ser cristiano como estos. O dicen, ¿a poco eso es ser cristiano? Ahora, no se diga cuando dos hermanos, no solo en la fe, sino en la carne, piensen en eso, de tu relación con tus hermanos en la carne, que además también son cristianos. ¿Qué dicen los otros? Como, no, hombre, si eso es ser cristiano, yo quiero ser como ellos. Mira cómo se tratan, mira cómo se respetan, mira cómo se apoyan, mira cómo se respaldan. No solo por su fe, sino porque son creyentes. O dicen, ¿y esos son los cristianos? Creo que entonces aquí viene algo de que cómo cultivamos, cómo viven los santos. Procuran buena relación con los suyos, aprovechando cada oportunidad para compartir el Evangelio. 2 Corintios, vamos a 2 Corintios 5:14. Dice así la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mire, yo no puedo con esto. Es tanto esa carga en mí que yo veo a alguien y de verdad le quiero compartir de Cristo. No es que me lo quiera llevar a mi iglesia. Lo que yo quiero es que conozca a Cristo. Esto es lo que a mí me pesa, que cuando Él muera va a ir al infierno. Lo que a mí me carga, ¿cómo nosotros podemos cultivar el amor? Pues compartiendo con otros. Y finalmente, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se ve la santidad? Cultivar el amor por la palabra. El pecado distorsionó nuestras prioridades. Mateo 6:19, ¿verdad? Mateo 6:19 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, allí estarán sus afectos, allí estarán sus recursos, allí estarán su tiempo. Ahí pondrán todo, esa es su prioridad. Donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Cuando vino el pecado a nuestra vida, afectó nuestras prioridades.
Es más, si podemos decidir entre Dios y otras cosas, vamos a decidir las otras cosas, porque Dios no es nuestra prioridad. Miren, hermanos, no le pongamos otro nombre a esto. Dios no es nuestra prioridad. Si nosotros tenemos que elegir entre un acto piadoso y cualquier otra cosa, vamos a elegir lo otro, porque eso fluye de nuestro corazón. Esta distorsión produjo la búsqueda de la autosatisfacción a costa de lo que sea. O sea, la Biblia es solo un libro religioso. Ay, pues esto fue escrito por hombres. No te claves tanto con eso. Pero cuando le dijeron que hay cáncer, pero cuando viene una situación, oye, ¿crees que puedan pedir oración ahí en tu iglesia? Si solo es un libro. Oye, ¿crees que, no sé, ahí pudieran ayudarnos a orar? Fíjate que estamos pasando esto. Pues, y entonces, ¿se da cuenta cómo nuestras prioridades fueron distorsionadas? La Biblia fue escrita por hombres para manipular. No, con eso te controlan. Yo me río cuando dicen esto, ¿verdad? Y yo le digo, a ver, cuéntame, ¿lo has leído? Por lo menos le has echado una leidita. No, porque yo no quiero ser controlado. Y entonces le digo, cuéntame, ¿quién te está controlando a ti? Debes leer otros libros aparte de la Biblia para complementar tu vida espiritual. No todo es Biblia, dice. El aumento de libros de autoayuda. Hoy más que nunca se han escrito libros sobre autoayuda, los coach y... No, hombre, esto de la moda, pero ahí tienen en un estante, ¿verdad? Está la Biblia porque es un libro histórico y hay que tenerlo. Pero 10, ¿verdad? Son de autoayuda. Viven infelices, viven tristes, viven amargados, pero ya se chutaron el último libro que salió de autoayuda. Pero esto no, porque nos van a controlar. Esa es la sociedad en la que vivimos. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, deseen la palabra. Cuando un bebé, ¿verdad?, sus primeras horas fuera del vientre de su madre, uno dice, ¿de dónde sacó estos pulmones? Porque cuando tiene hambre, hermanos y hermanas, a él, al bebé no le importa si son las 3 de la mañana, si la mamá ya trae ojeras. A él no le importa, ¿verdad? Si hay una cuenta jugosa ahí en el banco, a él no le importa si hay salud o no. Lo que él tiene es hambre y va a hacer lo que sea para que lo atiendan y le den de comer a esa hora. El apóstol Pedro dice, así deberían de desear la palabra del Señor. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ¿cómo se ve una vida en santidad? ¿Verdad que no se parece a santurronería? ¿Verdad que no se parecen a cantos gregorianos y edificios que invitan a la santidad? La santidad no se parece, ¿sabe? ¿Verdad? El edificio destruido en París por el fuego, Notre Dame, que dicen que los que la visitaron, que cuando llegaban a ese lugar evocaba algo espiritual. De hecho, ese fue el propósito, esa arquitectura tenía ese propósito de apuntalar, ¿verdad?, de mirar hacia el cielo, hacia arriba y hacer conciencia de Dios. Esas sociedades, todos esos edificios fueron creados con ese propósito. Esa arquitectura tiene ese propósito de que cuando tú entras, pones tu pie en ese lugar, te sientas pequeñito, pequeñito. Inmediatamente la mente dirige los ojos al Creador. Bueno, eso no es santidad, hermanos. Santidad es cultivar una mente sobria, una vida de obediencia, un temor reverente, el amor ágape y el amor por la palabra. Eso es ser santos. Así que, hermanos, no son una serie de restricciones, son una serie de principios que pueden hacer la diferencia en nuestro mundo. Así que nosotros queremos ser santos por causa de Dios, no por causa de nosotros, por causa de Cristo. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor.
Padre, en este momento nosotros queremos decirte de lo más profundo de nuestro corazón que cuando nosotros miramos tu palabra y la meditamos, nosotros nos damos cuenta de cuán cortos estamos respecto a lo que tú pides. Que nuestra mente sigue siendo atraída, no por tu santidad, que nuestra obediencia no es en su totalidad para ti, que nuestra sumisión no es para ti en su totalidad, que hay otros ídolos en nuestro corazón. También, Señor, que no amamos como tú quieres que amemos. Somos egoístas por naturaleza, Señor. Que muchas veces solo tenemos tu palabra como un elemento que pudiera evocar bendición para nuestros hogares. Que no te tememos como tú quieres que te temamos, Señor. Perdónanos, límpianos, ayúdanos de verdad a vivir en santidad. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu paciencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.